Viernes 15 de mayo del 2020 y una vez más me da mucho gusto saludarle. En este Día del Maestro, una sincera felicitación a todas aquellas personas dedicadas a enseñar y transmitir los conocimientos. Soy Jorge A.R. Spiti y les saludo desde la capital queretana en los estudios centrales de www.redinformativa.mx con la información más relevante en los 18 municipios del estado de Querétaro. Este es el detalle de la información. Iniciamos esta jornada informativa con la actualidad en la red de desarrollo social, aquí en la capital queretana, con la finalidad de establecer organización para la aplicación de los protocolos de seguridad e higiene en las empresas que reactivarán labores. Mario Ramírez Retolaza, secretario del Trabajo en el estado de Querétaro, realizó esta mañana una telereunión informativa virtual con líderes sindicales para garantizar que los trabajadores tengan un regreso seguro. Informó que del 18 al 31 de este mes de mayo se deberán alistar los protocolos de seguridad e higiene para su debida implementación en los centros de trabajo que realizan actividades esenciales, considerando los sectores de minería, construcción y de fabricación de equipo de transporte que incluyó el Consejo General de Salubridad. El funcionario estatal advirtió que las empresas que recibirán el mínimo de su personal para reactivar su producción deberán informar previamente a los trabajadores sobre el protocolo de seguridad e higiene en su centro de trabajo. Se consideran medidas tales como el portar siempre un cubreboca desde casa, así como en el traslado hacia sus trabajos, durante las actividades laborales y de regreso a sus hogares. En el ingreso a las instalaciones es obligatorio también mantener sana distancia. El servicio médico de la empresa tomará la temperatura antes de entrar a los centros laborales a cada uno de los trabajadores. Es obligatorio además pasar por los tapetes sanitizantes todos y cada uno de los que ingresan a los centros de trabajo. Al interior del centro de trabajo, mantener la distancia entre compañeros al momento del registro de entrada, en los baños y en el comedor, respecto a las marcas de distancia segura indicadas en el piso. Evitar los saludos de mano y beso, así como conversaciones que incumplan con las medidas de sana distancia. En el caso de usar cajeros en los centros de trabajo que cuentan con ellos, respetar la sana distancia y aplicar gel antibacterial antes y después de utilizarlos. Los trabajadores deberán mantener diariamente el área de trabajo limpia y desinfectada, así como sanitizada. Realizar lavado de manos varias veces al día, además del uso obligatorio del gel antibacterial en todos los centros de trabajo. Se mantendrán también las puertas abiertas para evitar tocar los picaportes. Se instalarán protectores en las líneas de producción o bien se utilizarán caretas de acrílico. Los patrones deberán mantener informados a los trabajadores de nuevas medidas o recomendaciones que puedan ser aplicadas para el cuidado de su salud al interior de sus centros de trabajo. También se pide a los patrones que a través de carteles informativos se mantenga enterado al personal de las medidas que se deberán cumplir en sus respectivos protocolos. Para cumplir con estas medidas, se pedirá a los patrones la provisión de insumos necesarios. También que los trabajadores los utilicen con responsabilidad para el cuidado de la salud de todos los colaboradores. Vamos con más de la actualidad en la red de desarrollo social y aquí en la capital queretana, Marco Antonio del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable, a través de un teleforo, sostuvo un acercamiento con titulares de cámaras, asociaciones y clústeres del estado de Querétaro, a quienes presentó el proceso diseñado por la administración estatal para facilitar el cumplimiento de los protocolos establecidos por la Federación para la reactivación de la economía. El funcionario estatal presentó distintos modelos aplicados en otros países y aseguró que la tarea del estado de Querétaro será priorizar la activación de los sectores productivos basados en su relevancia económica, pero con medidas que minimicen los riesgos de contagio. El proceso para la reactivación del sector productivo en el estado de Querétaro, detalló el funcionario estatal, será en 5 pasos, mismos que se podrán cumplir a través de la colaboración con las empresas. 1.
lineamientos. Este paso consiste en la presentación por parte de la Autoridad de Salud Federal de las condiciones de seguridad que deben cumplir todos los sectores. A su vez, las distintas dependencias deberán diseñar las guías de implementación para sus gremios. 2. La convocatoria y reuniones sectoriales. En este punto, los secretarios presentarán ante los integrantes de sus sectores las guías elaboradas. 3. La participación social. Los integrantes de los diferentes gremios se encargarán de diseñar sus propuestas y presentar sus observaciones a cada dependencia para que los titulares de las mismas validen las resoluciones. 4. Las adecuaciones también necesarias para el regreso al sector laboral. Cuando se llegue a este paso, los negocios realizarán las adecuaciones necesarias y se declararán listos para el regreso a sus actividades. Tiempo en el que la administración estatal autorizará el protocolo establecido en conjunto, el cual permitirá tener una interacción segura. Y 5. El retorno gradual. Iniciará el retorno a las actividades con inspecciones aleatorias de las autoridades a los negocios. Con el avance de este proceso, se realizarán mediciones de los resultados y, en su caso, ajustes a las guías de interacción. Finalmente, el funcionario estatal señaló que mediante la Secretaría de Desarrollo Sustentable se implementará una plataforma de consumo seguro para que las pequeñas y medianas empresas promocionen sus productos o servicios y la población en general pueda adquirirlos con las medidas de seguridad y salud necesarias para mantener la sana distancia. Además, se presentarán los nuevos modelos a seguir para la interacción y convivencia segura de las y los queretanos. En dicha reunión también se contó con la participación de Hugo Burgos García, secretario de Turismo, Mario Ramírez Retolaza, el secretario del Trabajo, Karl Case Dobler-Mener, secretario de Desarrollo Sustentable en el estado de Querétaro. Vamos ahora a la región del Valle. La actualidad de la Red de Desarrollo Social. Isidro Amarildo Bárcena Recendis, presidente municipal de Pedro Escobedo, sostuvo en una publicación en sus redes sociales que cuando la voluntad está presente, no existe distancia ni distingo, al destacar que esta mañana el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal continúa con la entrega de apoyos alimentarios y kits de limpieza a las familias en condición de vulnerabilidad y habitantes de la comunidad de La Ceja. La responsabilidad social presente en la actualidad de la Red de Desarrollo Social de este día, con el objetivo de reforzar las medidas de higiene y seguridad del personal médico en Querétaro, la empresa francesa Safran, representada por Marcial Suárez, director general de Safran Aircraft Engines México, entregó en donación de equipo de protección para personal médico y paramédico a Irma Quintanilla González, presidenta del Colegio Médico de Querétaro, y a Manuel Borbolla García, director general del Hospital General San José de Querétaro. En el auditorio María Irma García de Borbolla del Hospital San José se llevó a cabo esta ceremonia de entrega de 20 cajas de protección de acrílico para anestesia, además de 100 caretas y 5,000 cubreboca de doble capa. En esta ceremonia de donación de equipo de protección estuvieron representantes del personal de las 3 organizaciones, quienes siguieron los protocolos de seguridad recomendados por las autoridades de salud y sanitarias ante la contingencia sanitaria mundial ocasionada por el coronavirus o COVID-19. Por la firma francesa Safran Aircraft Engines participaron en esta ceremonia Soraya Fraire, jefe de servicio médico, Antonin Labergine, líder de diseño de Safran Landing System México, así como Luis Delgado, gerente de comunicación de esta firma. En tanto que por el Colegio Médico de Querétaro asistieron José Ramón Rivera Ruiz, vicepresidente del colegio, Luz María Ochoa Olvera, Liliana Esperanza Anaya y Rodrigo Miguel González Sánchez. En representación del Hospital San José de Querétaro estuvieron Mario Borbolla Ramos, director médico del hospital, y Armando Borbolla Ramos, jefe de enseñanza e investigación. Y en más de la actualidad en la Red de Desarrollo Social,
En el estado de Querétaro son ya 371 las personas infectadas de coronavirus o SARS-CoV-2, al confirmarse este jueves 26 nuevos casos de infectados de esta pandemia mundial. Se trata de 15 mujeres entre los 26 y 73 años y 11 varones de 19 a 78 años de edad. Según el informe diario de la Secretaría de Salud, de este acumulado de 371 casos de personas infectadas de coronavirus o COVID-19, 173 son mujeres, que representan el 47%, y 198 hombres, que representan el restante 53%. Hay 68 pacientes hospitalizados, de los cuales 37 se encuentran graves y 31 personas han muerto contaminadas de coronavirus, por lo que el grado de letalidad de esta enfermedad al día de hoy en el estado de Querétaro es del 8.35% en la entidad. Son 131 también los pacientes que, infectados de coronavirus, presentan sintomatología leve, por lo que se mantienen en aislamiento y manejo en sus respectivos domicilios, y 3 de ellos en la unidad médica y de aislamiento COVID-19 ubicada en el Querétaro Centro de Congresos, en tanto que son 138 los pacientes infectados que han respondido favorablemente al tratamiento y causaron ya alta sanitaria, 5 de ellos este jueves. En el call center especializado en coronavirus, las doctoras y doctores que responden la línea 442-101-5205, a la fecha han contestado 14.551 llamadas, con un promedio de duración de 8 minutos con 40 segundos. La Secretaría de Salud Federal, en el comunicado técnico Nuevo Coronavirus en el Mundo COVID-19, con fecha al 14 de mayo, informó que se han reportado 4.248.389 casos confirmados, con una tasa de letalidad global del 6.9%. El número de casos nuevos en los últimos 14 días representan 27% del total de los casos acumulados, mientras que en México se han confirmado hasta hoy 42.595 casos y 4.477 defunciones por coronavirus o COVID-19. Le presento ahora la actualidad en la red legislativa. Ante la aprobación con 19 votos a favor de las reformas a la ley electoral del estado de Querétaro, durante la sesión del Pleno de la 59ª legislatura en el Congreso del Estado, Elsa Adame Méndez Álvarez, diputada por el partido Encuentro Social, presentó una reserva para sustituir la frase paridad de género por paridad entre hombres y mujeres, al advertir que la redacción de la referida reforma va en contra de los principios de igualdad y de no discriminación de hombres y mujeres. Los cargos públicos y de elección popular se obtienen de manera constitucional mediante la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Las entidades federativas, bajo la condición contenida en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tienen la obligación de que no se genere desigualdad manifiesta que atente contra la dignidad humana bajo los principios rectores del derecho político electoral, y debemos de darnos a la tarea de no legislar contra los principios de igualdad y de no discriminación de hombres y mujeres. En tribuna explicó que tenemos la libertad histórica de establecer, según nuestra situación sociológica y demográfica, normas para legislar en materia de oportunidades entre hombres y mujeres, como es el caso, y es decir, que constitucionalmente tenemos la obligación de garantizar la igualdad y no discriminación entre personas y no entre géneros. Nuestra Constitución, en el artículo 7, establece un principio de paridad que puede ser perfeccionado con el fin de connotar que nos referimos a hombres y mujeres, y no a comportamientos, roles, conceptos, funciones y o valoraciones sociales atribuidas a cada sexo, como lo es de hombre y mujer. Es decir, que nuestra Constitución debe otorgar derechos específicos de lo general a lo particular, en cuanto al principio de paridad entre hombres y mujeres a razón de su identidad biológica. Destacó que por tal motivo
y con la finalidad de dar mayor certeza a esta reforma constitucional, sometió a consideración del Pleno el sustituir la frase paridad de género por la de paridad entre hombres y mujeres. Indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la proporción de paridad en relación del porcentaje para cualquiera de los sexos no transgrede los principios de igualdad y no discriminación por razón de género, es decir, hace regla de preceptos citados en el sentido de que el derecho de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para obtener cargos de elección popular a razón de su identidad biológica no es inconstitucional ni puede entenderse como una premisa de desigualdad y o discriminación. Explicó que el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual es nuestra responsabilidad legislativa, dijo, el establecer normas en relación a la identidad biológica de las personas con el fin de evitar de manera político-electoral la desigualdad y la discriminación. Acotó que a través de esta reserva se pretende establecer que votar en las elecciones populares constituye un derecho y una obligación del ciudadano y que también es su derecho la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para obtener cargos de elección popular, siempre que la naturaleza del cargo lo permita, cuya proporción atenderá a una relación del 50% máximo para cualquiera de los sexos, no transgrede los principios de igualdad y no discriminación por razón de género. Y en más de la actualidad en la red legislativa, con el objetivo de transparentar más el trabajo legislativo y llegar a todos los sectores de la sociedad, en la primera sesión de pleno, con María Concepción Herrera Martínez como presidenta en la mesa directiva de la 59ª legislatura, se contó con la presencia de una intérprete de lengua de señas mexicanas. Durante estos trabajos que se realizaron, cuidando todos los protocolos de seguridad sanitaria para proteger la integridad de los trabajadores, de las y los diputados en el recinto legislativo, también se dotó de un micrófono a cada legislador para que al emitir su voto quede registrado con mayor claridad para los ciudadanos el sentido de su decisión. Acciones estas que son parte del compromiso que tiene la mejor conocida como diputada patriota y hoy presidenta de la mesa directiva de la 59ª legislatura, Connie Herrera Martínez, de llevar claridad y transparencia a los ciudadanos sobre los trabajos que se ejecutan en el Poder Legislativo y que son de gran trascendencia para las y los queretanos. El grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en la 59ª legislatura del estado de Querétaro, respaldó y avaló la reforma constitucional por la que se modificaron los artículos 3 y 7 de la norma fundamental local para permitir el voto de los queretanos que radiquen en el extranjero, así como la inclusión de grupos indígenas en la elección de cargos públicos. Con dicha reforma, por una parte, se sientan las bases jurídicas para que los paisanos queretanos que radican en el extranjero puedan emitir su sufragio en el próximo proceso electoral para la elección de gobernador, refrendando el respeto a los derechos político-electorales que la norma suprema y los varios tratados internacionales les reconocen. Con esto, el Partido Revolucionario Institucional refrenda también su compromiso con todas aquellas personas que han tenido que emigrar a otros países por cuestiones laborales, profesionales o económicas, pero que en el fondo se identifican con esta entidad federativa y que como toda mexicana o mexicano tienen el derecho a elegir a sus autoridades. Destacar que en la evolución del derecho al voto en el extranjero, en la elección presidencial de 2018,
470 mexicanos que radican en el exterior ejercieron su derecho ciudadano. De estos, más de 98,000 connacionales, se contabilizaron 1,449 queretanos que residen en el extranjero. Concluye así Tu Servicio de Noticias. Te recuerdo, la información más relevante en los 18 municipios del estado de Querétaro está aquí, www.redinformativa.mx. Es fin de semana, es viernes, y con esta imagen de Benito Pablo Juárez García, te dejo en una de sus frases célebres la siguiente reflexión. A propósito del Día Internacional del Maestro, en un modesto, pero sincero y muy merecido reconocimiento a las maestras y maestros de todo el mundo. La educación es fundamental para la felicidad social y es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Te decía a ti, esta es una frase que hizo célebre Benito Pablo Juárez García, un mexicano de origen indígena que nació allá en San Pablo Guelatao, Oaxaca, un 28 de marzo del año de 1806 y falleció en la Ciudad de México, un 18 de julio del año de 1872. Fue un abogado y político mexicano de origen indígena de la etnia zapoteca, presidente de México en varias ocasiones del 21 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. Se le conoce como el Benemérito de las Américas y es célebre su frase: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Benito Pablo Juárez García vivió una época crucial en la formación del Estado mexicano, considerada por muchos historiadores como la consolidación de la nación como república. Juárez marcó un parteaguas en la historia nacional y fue protagonista de primer nivel en la época en la que presidió a nuestra nación. En esa época, justamente, muchos historiadores dicen fue de las más sobresalientes que ha tenido la historia de México. Agradezco el favor de tu atención, espero contar con ella nuevamente en la siguiente. Es fin de semana, relájate, haz lo que más te guste y nuevamente te espero aquí en la siguiente actualización. Recuerda, tenemos uno en el día a día de lunes a viernes. Hasta entonces.